Ya está grabando. Okay, we're online. Okay, brothers, are we? Muy bien, hermanos. Yes, we are on. It's la continuation. We have been blessed to get together here, and Hemos sido bendecidos de reunirnos acá Brother Carlos is home. en la iglesia, en la casa del hermano Carlos. He's working today, or he would be with us now. But his wife is here. We just had breakfast, and the question has come up again about the seventh seal. Tenemos la pregunta del séptimo sello, ¿verdad? Y queremos hacer una continuación del tema. We notice as we have traveled in the message, my name's Paul Price, traveling in this message, other churches down through the time, back 20, 30, 40 years, there have been many questions Mi nombre and es el thoughts. hermano Paul Price y viajando en el mensaje, ¿verdad? Por muchos años, hemos tenido muchas preguntas y pensamientos On this seventh seal that the prophet taught us. sobre este tema del séptimo sello que el profeta nos enseñó. We as believers of Malachi 4's message, Nosotros como creyentes del mensaje de Malaquías 4, we know by the scripture sabemos por la escritura and our prophet y por nuestro profeta that you cannot add anything to the word or take anything away from the word. que no podemos quitarle nada a la palabra ni tampoco añadirle nada a la palabra. As our prophet taught us, each individual that makes up the bride, we have no thought coming. Como el profeta enseñó, cada individuo que conforma a la novia de Cristo, no tenemos pensamiento propio. So the only thing that we do have coming is Jesus has promised that in the last day, Así que lo único que tenemos, ¿verdad?, en común es que Jesús enseñó que en el último día, according to Revelation 10 and 7, ese es el comentario, ¿verdad?, de acuerdo a Apocalipsis, the days of the 17, voice of the seventh angel, en los días de la voz del séptimo ángel, the mystery of God should be finished. el misterio de Dios sería consumado. Not started, No, but finished. no comenzado, sino consumado. And we know that 2,000 years ago, the church on the day of Pentecost, Y sabemos que hace 2000 años la iglesia de Pentecostés, through the acts of the Holy Spirit, through his church, por los actos del Espíritu Santo a través de su iglesia, that they did have a prophet, a Gentile prophet. que ellos tenían un profeta gentil. And we know Paul was that prophet. Y sabemos que Pablo era ese profeta. And if you had been living in the days of Paul, you would have had to believe the message that he was teaching. Y si hubiésemos estado viviendo en el día de Pablo, hubiéramos tenido que creer el mensaje que Pablo estaba predicando. The way that he explained the church, Y la manera en la cual él its explicó position, its placing, que la iglesia es posicionalmente colocada o posicionada, even though the church was started on the day of Pentecost, aunque la iglesia comenzó en Pentecostés, el día de Pentecostés, Paul coming into that church around AD 36, 37, along in there, Pablo llegando a esa iglesia alrededor de el 36 después de Cristo, alrededor de esa fecha, he was the messenger that was given account for that church age, that time. él es el mensajero al cual se le dio responsabilidad para esa primera edad. Because our prophet showed us that it doesn't make any difference when the messenger comes into an age or during a time, but it's he that influences the church for that time or that age. Porque el profeta nos enseñó que no hace diferencia el tiempo en el cual el mensajero entra, ¿verdad? O que ahora él viene a una edad de la iglesia, sino el Espíritu Santo que influencia a esa edad. Just like our prophet, Tal como nuestro profeta, seventh church age.
por 7 edades de la iglesia. He didn't come when it started. En la séptima de la iglesia, él no vino cuando esta edad comenzó, dio inicio. But he come over in the age, and he'll be the one that will bring a message that church age will be judged by. Pero él vino al final de la séptima edad y él trajo un mensaje por el cual esa séptima edad iba a ser juzgada. So this seventh seal, Así que ese séptimo sello, located in the book of Revelation, encontrado en el libro de Apocalipsis and it's put in the 8th chapter. y puesto en el capítulo 8, And if we would use the letter 8, si usáramos number 8, el número 8, it means 8th day in the scripture. significa el octavo día en la escritura. Circumcision comes on the 8th day. La circuncisión fue hecha en el octavo día. Our Lord Jesus rose from the dead on the 8th day. Nuestro Señor Jesús se levantó de los muertos en el octavo día. The church on the day of Pentecost had its beginning on the 8th day. La iglesia en el día de Pentecostés dio inicio en el octavo día, en un octavo día. And in our day and age, when Y the en nuestro prophecy día, was the Son of Man is going to be revealed again, cuando la profecía fue dada que el Hijo del Hombre iba a ser revelado nuevamente, our promise, Luke 17 and 30, nuestra promesa es Lucas 17:30. our prophet went back and got a scripture in type for us today. El profeta trajo una escritura para el tipo de nosotros hoy. In Leviticus, the 23rd chapter, En Levíticos 23, under the last feast day of Israel, bajo la última fiesta de Israel, he found an 8th day, él encontró un octavo día. and he types that with our day now. Y él tipificó ese día con nuestro día hoy. And we know that the earth itself is waiting for its 8th day, Y también nos damos cuenta que la tierra está esperando su octavo día, so that the holy city can come down, para que la santa ciudad set upon the earth, pueda descender a sentarse sobre la tierra. must have its fire baptism before this can happen, Tiene que tener un bautismo de fuego antes que esto acontezca. which is a perfect type of us up here. El Right cual now. es un tipo perfecto de nosotros aquí ahora. We must have a fire baptism. Debemos tener un bautismo de fuego. And as Satan will be taken out of the earth at that time, Y en ese tiempo Satanás será echado the de la tierra. same as he's taken out of us now by our fire baptism. De la misma manera como él es sacado de nosotros a través de nuestro bautismo de fuego. I know in the message that I follow Yo sé que en este mensaje que yo sigo, that Brother Branham has taught the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. que el hermano Branham me enseñó el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. And he types the earth Y él tipificó la tierra, is going to be redeemed, digo que va a ser redimida, same way that you as the bride de la misma manera como usted, are redeemed. como la novia, es redimida. But we have to be very careful Pero tenemos que tener mucho cuidado how this type is fulfilled, cómo este tipo se cumple. because in the message I follow, Porque en el mensaje que yo sigo, they want to type the earth ellos quieren tipificar a la tierra with the soul in you, con el alma en uno. because the earth Porque la tierra has sin on it. tiene pecado en ella. So they say Entonces ellos dicen that your soul has sin on it. que que el alma tiene pecado en ella. And we're going to take the sin off the soul Entonces lo que hacen es, ahora vamos a quitarle el pecado al alma and put God in that same soul. y ponemos a Dios en esa misma alma. Like we take the sin off the earth Como quitamos el pecado de la tierra and bring God down to sit on the earth. y ahora traemos a Dios a sentarse en la tierra. So they make you a new creature Así que ellos lo hacen a uno, that was once in sin, una nueva naturaleza que estuvo en pecado, but now sin's been taken out, pero ahora ese pecado, and esa God's going to naturaleza, dwell in that soul.
es quitada y ahora Dios va a venir a morar en esa alma. But we know that does not type the prophet's type for the new earth. Pero sabemos que eso no tipifica el tipo del profeta para lo que él tipificó la nueva tierra. Because of this, Por causa de esto, the prophet said, el profeta dijo, your body comes from the earth. su cuerpo viene de la tierra. Your soul comes from God. El alma viene de Dios. So God could not curse Adam, Así que Dios no podía maldecir a Adán, but he could curse the earth. pero podía maldecir la tierra. So if I use that type right, Así que si yo uso ese tipo correctamente, Satan is in me. Satanás está en mí. He's to be annihilated out of me. Él debe ser aniquilado y sacado de mí. That's what the fire baptism is for, Para eso es el bautismo de fuego, to annihilate, para aniquilar, take the old man out of us para sacar a ese viejo hombre de nosotros and bring God into us. y traer a Dios a nosotros. And the old man, Y el viejo hombre, the new man is not the old man made over. el nuevo hombre no es el viejo hombre It's a remendado, brand new creation. sino que es una nueva creación. So to follow the type, Para seguir este tipo, when the earth gets its baptism of fire, cuando la tierra reciba su bautismo de fuego, what happens to Satan? ¿qué le sucede a Satanás? He's annihilated. Él es aniquilado y sacado. Now the earth is a fit place for God to come down and dwell on. Y ahora la tierra es un lugar listo para que Dios venga a morar. See? Adecuado. Satan Satanás is not converted. no es convertido, He's annihilated. él es aniquilado. And it's the same way with you. Y lo mismo pasa con usted. And the prophet brought this out in, if you've studied the message on invisible union of the bride of Christ. El profeta enseñó esta enseñanza en el mensaje La unión invisible de la novia de Cristo. And he says on page 4 in that message, Y él dijo en la página 4 de ese mensaje this is a prophecy for the end time church. que esta es una profecía para la iglesia del tiempo del fin. So it's for us today. Así que es para nosotros hoy. If it's for us, Y si es para nosotros, I want all that the prophet brought. yo quiero saber todo lo que el profeta enseñó. But we have to get into the message Pero tenemos que entrar al and mensaje find out the truth. para descubrir la verdad. So, taking that thought, Así que tomando ese pensamiento, I'd like to read a quote. quiero leer una cita. An invisible union of the bride of Jesus, not invisible union, but unveiling of God. En el mensaje, el develamiento de Dios. Unveiling of God. Preached in June the 14th, 1964. Volume 9, number 1. Page 4. The prophet says this. Predicado en el 14 de junio de 1964, en la mañana. Paragraph 22. Párrafo 22, el profeta dice esto. Now, my subject this morning, I trust that God will reveal this. And each time, if you take the tapes and listen, and I hope you trust, that you'll have a spiritual understanding of what God has been trying to get over to the church without saying it right out. Ahora, mi tema esta mañana, confío que Dios lo revelará. Y cada vez, si ustedes, los que obtienen la cinta y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual o que reciban, dice en inglés, un entendimiento espiritual, lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. This is June the 14th, 64. Aquí estamos hablando de 14 de junio del 64. The seals come in March of 63. Los sellos ya habían venido en marzo del 63. So this is over a year's time. Así que esto ya es más de un año después que los sellos fueron revelados. That God is wanting to get something to his people. Que Dios estaba tratando de hacer, de traer algo a su pueblo.
And when the prophet preached, Christ is the mystery of God revealed, Y cuando el profeta predicó, Cristo es el misterio de Dios revelado. he says the same thing in it. Él dice la misma cosa en ese mensaje. He says you let your jobs keep you away from it. Y él dijo, usted deja que su trabajo lo aleje. You let things that you're doing, Usted deja que cosas que usted está haciendo instead of going after what God has got. lo aleje de esto que Dios quiere traer en vez de buscar a Dios. Because unless we're crying out for it, Porque a menos que nosotros estemos unless clamando we see a need for it por ello y and veamos go after it, la necesidad de ello y vayamos God will not force it upon us. tras ello, Dios no va a forzar o a meter esto forzadamente. There has to be a hunger in our hearts. Tiene que haber un hambre en nuestros corazones. We got to want to know. Tenemos que anhelar saber Then God will answer. y luego Dios va a dar la respuesta. So the quote here, Así que la cita aquí, I hope and trust you that have a spiritual understanding of what that God has been trying to get over to the church without saying it right out. dice, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual o reciban un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. Can you imagine? Our ¿Se prophet puede imaginar usted, nuestro profeta has got a revelation from God. ha recibido una revelación de Dios? He's got an understanding, Él tiene un entendimiento, but he can't explain it. pero él no puede explicarlo. He can't say it right out, Él simplemente no lo puede decir abiertamente, but he must give it out by preaching, pero él tiene que dar ese entendimiento al predicar pointing y apuntar a little here, un poquito acá, a little un there. poquito allá. Comes up to a point, well, I can't go no farther than that. Y él llega a un punto a donde ya no puede decir más porque no puedo decirlo abiertamente. I feel led of the Spirit. Stop right here. Me siento guiado del Espíritu de detenerme acá. So without saying it right out, Así que sin decirlo abiertamente, see, it's Ve. saying something. This message is saying something for the church. dice que ve, él está queriendo decir algo para la iglesia. We have to say things in such a way that it might thin down. What was the paragraph? 21, 22. Yeah. Que la traducción está diferente. Vamos a leer acá, dice, el asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos o para reducir el grupo. See, it might bring some to go out. Pudiera causar que algunos salgan, Some to leave, que algunos se vayan some to ponder over. y algunos que se queden pensativos. Aquí dice que recapaciten. But that's done purposely. Pero eso es hecho a propósito. It must be done that way. Y tiene que ser hecho de esa manera. Then it might be some would say, you mean God would purposely do a thing like that? Entonces puede ser que algunos digan, ¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así a propósito? He certainly did, Seguro. and he does it yet. Seguro que Él lo hizo, dice en inglés. Él aún lo está haciendo. And he gives a little example. Y da un pequeño ejemplo. Our Lord Jesus now. Nuestro Señor Jesús, He said one day when he had thousands around him, un día Él dijo, rodeado de miles, he said, unless you eat the flesh of the Son of Man, Son of God, eat the flesh of the Son of God, Son of Man, Él dijo, si no coméis de la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre and y drink bebéis his su blood. sangre, you have no life in you. no tenéis vida en vosotros. What kind of a statement do you think that's a medical doctor or a nurse or any fine intellectual person would think of a statement like that? ¿Qué clase de declaración piensan
que un médico, una enfermera o cualquier persona intelectual diría de una declaración como esa. For a ministry like that, why, he would say, eat the flesh, that's cannibal. De un hombre con el ministerio que él tenía, pues dirían, comer la carne, eso es de caníbal. To drink blood, it's a vampire. Beber sangre humana, eso es un vampiro. In other words, he wants us to be cannibals and vampires. En otras palabras, pensaron ellos, él quiere que seamos caníbales y vampiros. And the whole audience flocked away from him. Y toda la audiencia le dejó. Now, in our message, Ahora, en nuestro mensaje, he's doing the same thing today. él está haciendo la misma cosa hoy. There is hard sayings in our message Hay palabras duras para escuchar en nuestro mensaje, to come to some to ponder over, para que causa que algunos se Some queden to go out. pensativos, algunos salgan, and he does it purposely. y él lo hace a propósito. He's thinning down. Él está reduciendo el grupo, Because our message porque nuestro that mensaje come in 1963, que vino en 1963, not 1933, no en 1933, not when the messenger started, no cuando el mensajero comenzó, but when he began to declare his message. sino cuando inició a declarar su mensaje. So in 63, something happened. Así que en el 63 algo sucedió. The word come to the prophet La palabra vino al profeta, that vindicated him. que lo vindicó a él. It was light, Era la luz, evening light. era la luz del atardecer. You and I needed the evening light Usted y yo necesitamos la luz del atardecer so that we could come into Christ. para que pudiésemos venir a Cristo. Not when we was already in Pentecost or denominational churches. That was not our birth into Christ. No cuando estuvimos en la iglesia pentecostal o en las iglesias denominacionales. Ese no fue nuestro nacimiento a Cristo. We had to come out of that. Nosotros teníamos que salir de eso. Like Israel, they had to come out of Egypt Como Israel, ellos tenían que salir de Egipto to go into the promised land. para entrar a la tierra prometida. We had to come out in order to go in. Nosotros teníamos que salir para poder entrar. But also like Israel, Pero también como Israel, when they came out of Egypt, cuando ellos salieron de Egipto, there was a mixed multitude. había una multitud mezclada. Some of that group Algunos de ese grupo did not have it in their hearts no tenían en su corazón to go all the way into the promised land. pasar por todo el camino hasta entrar a la tierra prometida. They rejoiced coming out, Ellos se regocijaron saliendo de Egipto, but turned down what God had for them. pero rechazaron lo que Dios tenía para ellos más adelante. That's the reason why us today, Esa es la razón por la cual we got to nosotros be hoy open to the word. tenemos que estar abiertos a la palabra. We got to be open to the voice of our bridegroom that come through our prophet. Tenemos que estar abiertos a la voz de nuestro novio que vino por nuestro profeta. Make sure we eat the book. Asegurarnos que nos comamos el libro. So in Revelation chapter 4, Así que en Apocalipsis capítulo 4, going into our seventh seal now. Revelation chapter 4. entrando en nuestro séptimo sello ahora, Apocalipsis capítulo 4. Remember the first thing that has to happen before there can be any more illumination. Recuerde que la primera cosa que tiene que acontecer antes de que pueda haber más iluminación, Us brothers was talking about it here the other night. lo estuvimos hablando la otra noche, A Roman candle como una candela romana that is loaded with different que illuminations. está cargada con diferentes partes, etapas. The first illumination La primera iluminación is the seven church ages. eran las 7 edades de la iglesia. So
when you light the candle Así que cuando uno enciende esa candela romana and aim it up into the air, y la apunta hacia el aire, out of that candle comes an illumination. de esa candela sale una iluminación. 7 church ages come out. Las 7 edades de la iglesia salieron. So here we see that at the end of the 7th church age is when this happens. Así que en Apocalipsis 4 vemos que al final de las 7 edades de la iglesia, cuando esto acontece, Schofield calls it the throne in heaven. en la Biblia Scofield le pone como título el trono en el cielo. Revelation 4 verse 1. Apocalipsis 4, verso 1. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. And the first voice which I heard was as it were a noise of a trumpet talking with me, which said, Come up hither. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, And I will show you the things that must be hereafter. sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. So now there's going to come a revelation Así que aquí iba a venir una revelación. at the end of the 7th church age. Al final de las 7 edades de la iglesia, There's a bride age called the 8th day. hay una edad de la novia, la cual es llamado el octavo día. Remember, God never shows what he's done until after it's over. Recuerde que Dios no muestra lo que Él ha hecho hasta que lo ha completado. Then he has to invite somebody to come and look. Luego Él tiene que invitar a alguien para que venga y vea. After he unveils it, Después que Él lo devela, while he's building, he keeps it covered mientras Él lo está construyendo, because it's a mystery in him. Él lo mantiene cubierto, Nobody can know it. porque es un misterio en Él. Satan can't know it. Nadie lo podía saber. There's no impersonation of this mystery. Satanás no lo podía saber. The body of Jesus Christ No hay personificación de este misterio. that was built during the 7 church ages El cuerpo de Jesucristo, had to remain veiled que fue construido durante 7 in the edades, mind of God. tuvo que permanecer cubierto It's his secret en la mente de Dios. of what he's doing. Es su secreto But at the end of the 7th age, de lo que Él está haciendo. this door is going to be open. Pero al final de la 7ª edad, See, we are not the 7th church age bride. esta puerta iba a ser abierta. We go through this door. Nosotros no somos It's our door into Christ. no somos la novia de la 7ª edad. Nosotros pasamos por esta puerta. And Es it- nuestra puerta de entrada a Cristo. And it comes through this mystery Y viene a través de este misterio of what God has done. de lo que Dios ha hecho. So until our door is open, Así que hasta que nuestra puerta es abierta, God is building the body. Dios está construyendo And el cuerpo. Brother Bram knocks on the pulpit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el hermano Branham golpeó el púlpito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And we want to read a quote in It is the Rising of the Sun. Queremos leer una cita en Ya salido el sol. It is the Rising of the Sun on page 2. Página 2. Remember his title? It is the Rising of the Sun. El título, recuerden, el título en inglés es La salida del sol. O Ya salido el sol, como el título es dado en español. En inglés, la literal es la salida del sol. Because on page 15 in this book, Rising of the Sun, Porque en la página 15 de este libro, La salida del sol, our prophet said, the Nuestro word that profeta. was waved on the day of Pentecost, nuestro profeta dijo, la palabra que fue mecida en el día de Pentecostés, that's 2,000 years ago. hace 2000 años, That word is to be waved again
in the last El days. profeta dijo que esa palabra iba a ser mecida nuevamente en los últimos días. And the word is, it is the rising of the sun. Y esa palabra es la salida del sol. Let me get to page 15. Vamos a ir a la página 15. Page 15, I've got Rising of the Sun, Página, preached April the 18th, 1965, Branham's Tabernacle. pues, el paragraph. Looking for it. This one don't have paragraphs numbered. It's the old book. Okay. What's the beginning line? The first one. He's been typed many times, and we see later that he was typed, but this is really the first fruits of them that slept. Wait, just a second. It's right after the scripture, coming down. It's got to do with the waving of the sheaf. Okay, just a moment. Ok, bueno, párrafo 94. What ya paragraph salió is eso, it on there? 94. 94. En el mensaje ya salió el sol, párrafo 94. Okay, you can go ahead and read it. He's the first fruits of them that slept. Dice en el párrafo 24, la mitad del párrafo, él fue la primicia de los que durmieron. Now, from the day of Pentecost Ahora en el día de Pentecostés, back to the resurrection, de regreso a la resurrección, al there's día, 7 Sabbaths. ¿verdad? Desde la Seven resurrección hay Sabbaths. 7 sabbats hasta el día de Pentecostés. 7 días de reposo. Which is a type of like 7 church ages. Que es un tipo, 7 speaks of time. un tipo de las 7 de la iglesia. 7 habla del tiempo. So the first fruits of them that slept. Así que la primicia de aquellos de los que durmieron, Those Old Testament saints aquellos santos del Antiguo Testamento, could not come forth no podían salir until after his resurrection. hasta después de la resurrección de Cristo. So he got up first. Así que él resucitó primero. And then there's 7 Sabbaths Y luego hay 7 días de reposo. and the day of Pentecost. Y luego el día de Pentecostés. So they have already rose. When he rose Así que los santos ya habían se in levantado. Matthew 27, Cuando él se levantó, said many of the Old Testament saints arose and went into Jerusalem and Mateo appeared unto many. 27 dice que muchos de los santos se levantaron y aparecieron a muchos. So they rose after his resurrection. Así que ellos se levantaron después de la resurrección de él. Okay? He rose on the 8th day. Él se levantó en un They had octavo to día. wait for that. Ellos tenían que esperar que él se levantara. If he hadn't arose, Si él no se hubiera levantado, they would still be there today. ellos aún estarían hoy But because allá mismo. it is the rising of the sun. Pero por cuanto es la salida del sol, When he rose, cuando él salió, that's what they was looking for. resucitó, eso era lo que estaban esperando ellos. They knew when he come, Ellos sabían que cuando él viniera, as Job said, como dijo I Job, know my Redeemer liveth. yo sé que mi Redentor vive, Because there had to be a gap bridged porque tenía que haber between the fallen Adam una brecha, un and puente redemption for them Old Testament saints. entre el Adán caído, He bridged that gap. ¿verdad? Y los santos del Antiguo Testamento. Él hizo un puente para esa brecha que había. Last days, he'll stand upon the earth. Dijo Job, en el día postrero él se parará, Though the skin worms destroy this body, y aunque los gusanos destruyan este cuerpo, yet in my flesh, en mi carne,
Job awaked and rose. Job se despertó y resucitó. In my flesh En mi carne I shall see him. yo le veré. When he went up, Cuando él subió, they followed. los santos le siguieron a él. They went into the city. Ellos entraron They a la was here ciudad. for a space of time. Ellos estuvieron acá por un Appeared espacio in de the many. tiempo en la tierra y le aparecieron a muchos. So here we are, page 15. Así que aquí estamos en la página 15. He's the first fruits of them that slept. Él es él fue la primicia de los que durmieron. He was waved over the promised seed that had the promise of life. He was what does 95? Same place, paragraph 94. Sí, Okay. sí. He was Dice- waved over the promised seed Ah. that had the promise of life. Después del paréntesis está. Pero no dice lo mismo, sí, pero... Dice, él fue mecido sobre la simiente prometida. Claro, eso está en el párrafo 96. Pero él está leyendo 94 a la mitad. Paragraph 94, third line down. He was waved over the promised seed that had the promise of life. ¿En la tablet? ¿Hermano en la mesa esa? Sí, esta es la mesa. Bueno. Ok, dice, él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía la promesa de vida. The promised seed that had the promise of life. Yes, he was waved over the promised seed that had the promise of life. No sale esa parte. En español no está. Así como Cristo fue el primero en levantarse de entre todos los profetas y demás, aunque tipificado en muchos lugares, él fue la primicia de los que durmieron, en la venida de Cristo con respecto a la novia, que sale de la iglesia. Tendrá que haber una navilla mecida de nuevo en los últimos días, o qué cosa. Párrafo 94. Ah, pues ahí. Let me see. Typed many times. Ahí por lo menos el párrafo. It's the rising of the sun, right? Yes, Okay, let me see. yes. Waved over. The promise. Ok, es el párrafo 90, hermano. Bueno, ok. En español es 90, Sí, permítame. en la edición actual. Correcto, sí, hermano. En la parte después de la mitad, en el párrafo 90. Ok, se parecía a lo que estaba leyendo. Sí, se parecía. Dice, él fue, dice, realmente la primicia de los que habían dormido, dice. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía la promesa de la vida, al final del párrafo 90. Yeah, go ahead, bro. Okay. Our Lord Jesus had a third pull ministry. Nuestro Señor Jesús tuvo un ministerio de tercer jalón. Our prophet taught us as his body laid for those 72 hours, El profeta enseñó que por 72 horas, mientras él yacía en esa tumba, during this time, durante este tiempo,
His soul had to enter a theophany, Su alma tuvo que entrar en una teofanía go down to the souls in prison now, y bajar a la región de las almas encarceladas and preach to those that did not repent during the long suffering during the days of Noah. y predicarle a aquellos que no se arrepintieron en la paciencia de Noé. Because they rejected Noah, En los días de Noé, por his cuanto message, rechazaron a Noé, they already rejected mensaje. Christ. ellos habían rechazado a Cristo. Because Noah preached Christ. Porque Noé predicó a Cristo. That ark preached Christ. Esa arca predicó a Cristo. They had rejected it. Ellos la habían rechazado. Christ had to show that he was the one that ark represented. Cristo tenía que mostrarles So a he went to ellos the heart of the earth, que él wherever, era aquella arca que ellos another habían dimension. rechazado. and preached to the souls in prison. Así que él fue al corazón de la tierra, a donde sea ahí otra dimensión, But y él at that predicó time, a las almas encarceladas. there was also the righteous, and a gulf fixed between the righteous and the wicked. Pero en aquel lugar también estaban ahí los justos, y había un abismo entre ambos, y en un lado estaban los justos y al otro lado los injustos. So his third full ministry, Así que first to the souls in su prison, ministerio tercer jalón, él fue primero a las almas encarceladas, then went to the righteous. y luego él fue al lugar de los This is the justos, Old Testament saints. que eran los santos Was waiting for him to come. del Antiguo Testamento, que estaban esperando que él viniera. That's the reason why in this quote it says, the first fruits of them that slept. Por eso en esta cita dice que él era la primicia de los que habían dormido. He comes back Él volvió and he raises up. y él se levantó. So remember, the third pull Recuerda, el tercer jalón is for the bride, era para la novia, the church, la iglesia and to the total lost. y para los que se pierden. The church is sleeping, La iglesia estaba dormida. same way that the Old Testament saints were sleeping. La iglesia está dormida de la misma manera que los santos del Antiguo Testamento estaban dormidos, Waiting esperando for the rising of the sun por la salida del sol in our day. en nuestro día. And as he rose back there, Y como él se levantó ahí atrás, come down through his own body, vino a través de su propio paid the cuerpo, price of redemption, pagó el precio de la redención, went to the tomb, fue a la tumba, body, but his soul went to the place to preach. el cuerpo, pero su alma fue a predicar a esta región. Old Testament, come out. Los santos del Antiguo Testamento Souls in prison salieron. had the proof that he was that ark. Las almas encarceladas tuvieron la prueba que él era esa arca. So the rest of this quote, Así que el resto de esta cita, he was waved over the promised seed that had the promise of life. él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía la promesa de vida. That's Pentecost. After the 7 Sabbaths, Ahí se refería a Pentecostés. there's another 8th day. Después de 7 días de reposo, había un octavo día. He was waved at the day of Pentecost. Hubo un octavo día y él fue mecido en ese That's the octavo día. wave sheaf. Esa es la gavilla mecida. And the wave sheaf Y la gavilla is mecida the first one up that can prove he's wheat. es el primero que puede probar que él es trigo. How did he prove he was wheat? ¿Cómo probó él que él era trigo? How did he prove that he paid the price for you and I? ¿Cómo probó él que él pagó el precio por usted y por mí? When he first got up Cuando él se levantó and Mary started to touch him, y María comenzó a he tocarlo, said, "Don't touch me. él dijo, María, no I me have not toques ascended to my Father yet." porque no ha ascendido al Padre aún. Because what he offered at Calvary, Porque lo que él ofreció en el Calvario, he had to present this to God. él tenía que presentarle esto a Dios. And if God accepts this, Y si Dios aceptaba esto, the wave sheaf comes back. la gavilla mecida iba a volver. The Holy Ghost brings the wave sheaf. El Espíritu Santo traía esa gavilla mecida. And on the day of Pentecost, it's waved over 120. Y en el día de Pentecostés fue mecido sobre 120. What is it that's waved?
¿Qué es lo que fue mecido? The word itself. La palabra misma. Amén. Their place in the Christ. Su posesión en In the Cristo. last days, I'll pour out my spirit upon all flesh. Y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda Joel 2 carne. is waved over the Joel- promised seed that's up at the day of Pentecost. Joel 2:28 es mecido sobre toda la simiente que tenía esa promesa en el día de Pentecostés. Their promise Su promesa was Luke 24, verse 48. era Lucas 24, It's 48, called the promise of the Father. lo cual es llamado la promesa del Padre. The prophet said, our promise El profeta dijo, nuestra is promesa Luke 17, verse 30, es Lucas 17, when the 30, Son of Man is going to be revealed again cuando el Hijo del Hombre or waved over the people. iba a ser revelado de nuevo o mecido sobre la gente, sobre el pueblo. Amén. So he was waved at Pentecost, Así que él fue mecido en 8th Pentecostés, day. octavo día. He rose the 8th day, Él se levantó el octavo día waved at the day of Pentecost. y fue mecido en el día de Pentecostés. When there come a sound from heaven like a mighty, waving, rushing, mighty wind, Cuando vino un estruendo del cielo como de un viento recio waved over the people. y fue mecido sobre la gente, The people that was up at Pentecost, waiting for the blessing to come. sobre el pueblo pentecostal que estuvo ahí en el día de Pentecostés esperando que bajara la bendición. And the blessing to come Y esa bendición que iba a venir is the blessings of Abraham. eran las bendiciones de Abraham, Unconditional promise. la cual es la promesa incondicional. One spirit coming, Un espíritu viniendo, one adoption. una adopción. And that church that it was waved over Y esa iglesia sobre la cual fue mecida was manifested, adopted sons of Almighty God. eran hijos manifestados y adoptados del Dios Todopoderoso. Because when they wrote the book of Acts, Porque cuando escribieron el libro de los Hechos, prophets said, this is not the acts of men. el profeta dijo, esos no son This los is the acts of God in men. actos del hombre, sino los actos de Dios en el hombre. It was his ministry. Era su through his ministerio a través de la iglesia. That's the reason why Jesus could say in the book of Revelation, I am Alpha. I identify with it. That's me, is what he's saying. Por eso Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, I am Alpha. yo soy Alfa. Él se identificó con ellos. Ese soy yo soy Alfa. And when Brother Branham preaches the masterpiece, he said, did you notice? He didn't say anything in between. Y cuando el profeta predica la obra maestra, él dice, ¿notaron? Él no dijo nada entre medio. Correcto. I am Alpha. Yo soy Alfa. It's typed as Boaz and Ruth's Es tipificado children, como offsprings. los hijos de Boaz y Ruth, sus hijos. We see the type. Vemos el tipo. They first bore Obed. Ellos primero dieron a luz a Obed. Then in between Obed Y entre Obed and coming down to David, y David we have the 7 church ages. tuvimos las 7 edades de la iglesia. Jesse had 7 sons, Isaí tuvo 7 hijos and they're all rejected. y todos fueron rechazados. They are typed, the 7 church ages. Ellas son tipificadas, las 7 edades de la iglesia, It's typed in Old Testament son tipificadas en el Antiguo Testamento. that until the Messiah comes, Y hasta que el Mesías viniese, all them Old Testament saints todos esos santos del Antiguo had to Testamento wait on that coming. tenían que esperar en ese advenimiento. And when he come, Y cuando él vino, he was the wave sheaf. él era la vía Mesías. And when he rose, Cuando él they se got levantó, ellos se levantaron. and when he was waved over the people on the day of Cuando Pentecost, fue mecido por el pueblo en el día de Pentecostés, they got life. ellos recibieron vida. And when he preached to those souls in prison now, Y cuando le predicó a las almas encarceladas, no hope. ya no había esperanza.
That's the third pull. Ese era el tercer jalón. And it's his same third pull today. Y es el mismo tercer jalón el día de hoy. In type, En tipo, the prophet's third pull ministry el ministerio del tercer jalón del profeta types our Lord Jesus. tipifica a nuestro Señor Jesús. The only difference, La única diferencia, Old Testament saints, los santos del Antiguo Testamento New Testament saints. y esos son los santos del Nuevo Testamento. So we're talking about the seventh seal. Así que estamos hablando del séptimo sello. And the prophet brought this, Y el profeta trajo esto without saying it right out, sin decirlo abiertamente. but when we see what the seventh seal is, Pero cuando vemos lo que el séptimo sello es, this seventh seal este séptimo sello will run all the way out of God, Elohim, corre desde Dios, desde el Elohim, has no beginning or no end, the seventh seal. no tiene principio ni fin, el séptimo sello. It runs on down through Old Testament, down through New Testament, Y corre por todo el camino a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. down through white throne judgment, Continúa el juicio del back trono into blanco, eternity. de regreso a la eternidad. And what the seventh seal has produced Y lo que el séptimo sello ha producido, will go into eternity with it. nosotros iremos hacia la eternidad con él. Because it's God's plan of redemption. Porque es el plan de redención de Dios. How he's going to express himself. Como Dios se iba a expresar a sí mismo. So this seventh seal Así que este séptimo sello runs all the way through the Bible. estuvo por todo a través de la Biblia. So I was going to read a quote on page 2 before we went to 15. I want to go back to page 2. It is the rising of the sun. Vamos a leer una cita en la página 2 de Ya salió el sol. Again, we want to get the paragraph in the new book for you. This is the old book. I should have got my new books, but I love my old books because I got them marked up. Este es un libro antiguo, no tiene párrafo, pero vamos a conseguir el párrafo. So page 2. Página 2. And so there he spoke to me and said, the 7 seals will be opened. Párrafo 12. Sí, párrafo número 12. That's 12 paragraph. Number 12. And the one we were at before, it was not 94, it was 90, paragraph 90. If you want to go back to page 15. Paragraph 90, page 16. Page Thank 15. you. Page 15. Thank you, brother. It's paragraph 90 here. Paragraph 90. 90. We're going to go back to here too. I didn't finish that quote. Didn't finish it. Yo hago lo mismo que cuando no tiene párrafo. Okay. There's so much to this message, we could go with it for 20 years and never touch it. Hay tanto So que much. va con este mensaje que uno puede hablar por él de 20 años sin ni siquiera tocarlo de eso. So we're going to read paragraph 12, Rising of the Sun. Vamos a leer el párrafo 12 de Ya salió el sol. So there he spoke to me and said, the 7 seals will be opened, the 7 mysteries, then he stops. 7-fold mystery of the Bible. Y entonces ahí él me habló y dijo, los 7 sellos serán abiertos, los 7 misterios, el misterio séptuple de la Biblia, que ha estado cerrado desde la fundación del mundo, será revelado. See, when he said 7 seals will be opened, that is 7 mysteries. Ve, cuando él dijo 7 misterios o 7 sellos serán abiertos, esos son 7 misterios. But in those 7 mysteries, Pero en esos 7 misterios there's a 7-fold mystery of the Bible. hay un misterio séptuple de la Biblia. Esos son 7 misterios. And that is our 7th seal. Y ese misterio séptuple Hid in the es seals. nuestro séptimo sello, escondido en los sellos. Because if we see the truth of the 7th seal, Porque si vemos la verdad del séptimo sello,
It's God's secret mystery of redemption. Es el misterio secreto de Dios de la redención. So here we go a little farther. Así que aquí vamos a continuar un poco. And the sevenfold mystery of the Bible that's been closed up since the foundation of the world will be revealed. El misterio séptuple de la Biblia, que ha estado cerrado desde la fundación del mundo, será revelado. I want you to notice, in one sense now, this has nothing to do with the doctrines that Apostle Paul taught. Doctrines. Quiero que noten que en un sentido esto acá no tiene nada que ver con las doctrinas que el apóstol Pablo enseñó. That's the teaching. Esas eran las enseñanzas, That this has been closed up. How long? pero esto ha estado cerrado ¿desde cuándo? Since Paul's day? ¿Desde No. el día de Pablo? Since the foundation of the world. Desde la fundación del mundo. Now I'll say this. Voy a decir esto. When I first started seeing this, Cuando yo comencé a ver esto, and the church that I was in this message, y en la iglesia que yo estaba en este mensaje, because the pastor did not see it, por cuanto el pastor no lo veía, I was rejected by him, yo fui rechazado por él, accused of everything that you could think of, acusado de cualquier cosa que a usted se le puede ocurrir, to kill any influence para matar la that influencia I could have with my brothers and que sisters. yo pudiese tener con mis hermanos y hermanas. I never preached in that church again, Nunca prediqué en esa iglesia not because I wouldn't, nuevamente, but no because porque I no was not quisiera, allowed to. sino porque no me era permitido. So this is what happens. Así que eso es lo que sucede. The word will separate. La palabra hace separación. It's not easy. No es fácil, It's hard. es difícil. And like God told our Y prophet, como Dios le dijo al profeta, you can go left or you can go right. te puedes ir a la izquierda o a la derecha. You make your choice. Haz tu decisión. Because God does not twist your arm and make you do the right way. Like Abraham offered Lot. You go to the right, I'll go to the left. Porque Dios no le retuerce el brazo y le obliga a usted a hacer esto, ¿verdad? Tal como Abraham le dijo a Lot, decide a diestra o a la siniestra a dónde quieres ir. But your choice that you make, Pero la decisión que tú tomes determines your eternal destination. determina tu destino eterno. That's how important it is. Así es de importante esto. And this is how you miss it. Y así es como a uno se le puede pasar por alto. When Lot chose the best way that he thought, Cuando Lot escogió el mejor camino que él pensó, where did he end up at? ¿a dónde terminó? Sodom and Gomorrah. En Sodoma y Gomorra. Abraham wasn't worried. Abraham no estaba preocupado. He knew who he served. Él sabía a quién él estaba sirviendo. And God knew Y Dios when sabía, Abraham done that, cuando Abraham he hizo knew eso, where Lot would go to. él sabía a dónde iba. And he a knew ir Lot. where he would come and speak with Abraham He would- out on the plains of Mamre. Y él sabía a dónde, Dios sabía a dónde él iba a venir a hablar con Abraham en los planos de Mamre. So the sevenfold mystery of the Bible that's been closed up since the foundation of the world Así will be que el revealed. misterio séptuple de la Biblia, que ha estado cerrado desde la fundación del mundo, será revelado. Now, your question and my question, Ahora la pregunta de usted y mi pregunta did the prophet reveal this? es, ¿reveló esto el profeta? Was he in his ministry on earth before he died and went home? Did he reveal this? En su ministerio terrestre, Yes, antes de he morir, did. Yes, he did. antes de irse a casa, ¿lo reveló esto? Sí lo reveló. Sí lo I've reveló. got it in my hands. Lo tengo en mis manos. It is the rising of the sun. Es la salida del sol. If you can understand it. Si usted puede entenderlo. Now, I've heard this quoted. We don't like to say this, Yo he escuchado gente decir esto, a mí no me gusta decirlo. but if our gospel be hid, if it's hid, Perdón, yo he escuchado esta cita, a veces no nos gusta decirlo, pero dice que si nuestro evangelio está escondido, that's between that person and God. ¿verdad? Está escondido y eso es entre esa persona y Dios. So I said,
Your choice you make Así que yo digo, la elección que usted tome will have everything to do va a with tener your que ver, eternal destination. va a tener que ver Will determine it. en todo sentido con su destino eterno. Lo va a determinar. And we, yet a humble little group compared with all the world, were enjoying these blessings, now hearing the mysteries. Y nosotros, siendo un grupo pequeño y humilde en comparación con el resto del mundo, nos hemos gozado con estas bendiciones, habiendo escuchado esos misterios. Hearing the mysteries. Don't say mystery, hearing the mysteries. Dice, habiendo escuchado esos misterios, no dice misterio, sino esos misterios. Because the seals Porque los sellos holds mechanics, contienen la mecánica, doctrines, doctrinas and dynamics. y también la dinámica. We're hearing it. Prophet of Malachi 4, Los hemos escuchado. El page profeta, 327 profeta de in Malaquías our 4 church age book is going to do two things. dice en el libro de las edades de la iglesia que hará dos cosas. He's going to restore the word that was delivered to Paul. Va a restaurar la palabra que le fue entregada a Pablo. That's turning the hearts of the children back to the fathers. That is turning the hearts of the children back to the fathers. Eso es tornará, eso es lo que quiere decir, tornará el corazón de los hijos hacia los padres. That's the mechanics. Esa es la mecánica. That's the ABCs. Eso es el ABC. But the second thing he does Pero la segunda cosa que él hace let me read it. is to reveal the seven seals. Yes, reveal the secrets that's contained in the seven thunders. I'm going to read it to get it word for word. 327. Vamos a leer página 327. Párrafo 37 de la Odisea. Number 2, he will reveal the mysteries of the seven thunders Párrafo, ¿no? in Revelation 10. 37, okay. Just a second. Man. Ok, párrafo 37 de la edad de la Odisea. Cógelo. Which are the revelations contained in the seven seals. I'm gonna read the whole paragraph. Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17, que es el mismo mensajero, hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Dos, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Which are the revelations contained in the seven seals. The seven seals is the third pull. Los 7 sellos es el tercer jalón. All seven sevens make up the third pull. But there's something hid in the seven seals that brings the dynamics on the mechanics. Todos los 7 sellos es el tercer jalón, pero hay algo escondido en esos 7 sellos que trae la dinámica sobre la mecánica. And it will be these divinely revealed mystery truths that literally turn the hearts of the children to the Pentecostal fathers. Exactly so. Y serán estos misterios, verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. So in the seven seals, Así que en los 7 sellos there's doctrine, hay doctrina, the Godhead. la deidad. Who's this Melchizedek? ¿Quién es este Melquisedec? Is in the seals. Está en los sellos. There's marriage and divorce. Está casamiento y divorcio. The truth is in the La seals. verdad está en los sellos. Because the prophet says in the El profeta message, dice souls in prison now, en el mensaje almas all the encarceladas hoy, mysteries
que todos los misterios of the entire Bible de la Biblia entera lays in those seals. está en esos sellos. And he also says, in anointed ones at the end time, Y también dicen los ungidos del tiempo del fin, that the third pull que el tercer jalón was the opening fue la apertura of 7 seals de los 7 sellos to reveal the hidden truth para revelar that's been sealed in the la Word. verdad escondida que ha sido sellada en la palabra. So we can preach the 6 seals. Así que podemos predicar 6 sellos We can find mysteries of the Bible in the 6 seals. y encontrar misterios de la Biblia en 6 sellos. But the 7th seal Pero el séptimo sello is how he redeems his body es como Él redime su cuerpo, that happened down through 7 church ages, que aconteció durante 7 known edades de to la us in iglesia, Revelation 10 as 7 thunders. conocida a nosotros en Apocalipsis 10 como 7 That truenos. mystery, secret, is still in God Ese misterio secreto aún está till he estaba en Dios finishes the body, hasta que Él concluyera el cuerpo, takes the book, tomara el libro, it's the book of redemption, el libro de redención, sends it down to his prophet, se le envía a su profeta, and out of the book of redemption, y del libro de redención the 7 seals come. los 7 sellos vinieron, Because the bride herself porque la novia misma is in the first 4 seals. está en los primeros 4 sellos. So the church ages first, Así que las edades de la iglesia primero, and out of the church ages comes the seals. y de las edades salen los sellos. So the seals Así is que in the los church sellos ages. están en las edades de la iglesia. Out of the seals comes the De los trumpets. sellos salen las trompetas. So the trumpets is in the seals. Así que las trompetas están en los sellos. Out of the trumpets Y de las trompetas comes the vials. salen las copas. So the vials is in the Así trumpets. que las copas están en las trompetas. It's the Roman candle Es la candela romana, illumination. la vela romana, la iluminación, They follow one after the other sigue una detrás de la otra. until the book of Revelation Hasta que el libro de Apocalipsis is open before us. es abierto ante nosotros. So this is God's way of doing it. Así que esa es la manera de Dios hacerlo. And as long as we're here, Y it's mientras going to be estemos constant manna, va a ser constant un out of maná- this un message. maná constante de este It'll never mensaje, stop. que nunca se va a detener, It'll keep unfolding itself in our thinking, que se mantendrá our understanding. revelando a sí mismo en nuestro We'll see pensamiento. more and en more nuestro and more and more. Veremos más y más y más y más. So back to the quote. Así que de regreso a la cita. Rising of the sun, Ya ha salido el sol. page 2. Página 2. And yet we, a humble little group compared with all the world, were enjoying these blessings, now hearing these mysteries. Marriage and divorce, serpent seed. Page 2, paragraph 12. Sorry. I was looking at another. That's All these different questions have been completely revealed to us. She has lunch already. She has lunch all fixed ready. Okay. She has supper ready. Nos cortamos un momento, ¿no? We're gonna do a break. Okay, can I